Buenos días, mercados en negativo en esta mañana, en esta jornada en la que se está digiriendo las palabras de la FED después de conocer ayer las minutas por la noche, hora española, a las 8, vimos todo el detalle de lo que plantearon en la FED, los miembros de la FED en la última reunión. Bueno, la clave fundamental está en todos los miedos que ya tenía el mercado antes. Inflación, que la FED antes o después tiene que empezar a recortar las subidas. Dice que ese es un movimiento de 75 puntos básicos que ha llevado a las hipotecas a tener un tipo de interés superior al 5% ya en Estados Unidos. Lo tiene que frenar, parecía evidente, sobre todo por cómo puede dañar el crecimiento económico. Pero fíjense que entre las minutas de la FED lo que llama más la atención es el miedo. Es el miedo a la inflación. Dicen los miembros del FOMC, dicen los miembros de la Reserva Federal Norteamericana, ojo con lo que puede suceder, ojo con lo que puede pasar si tiramos de la inflación con los tipos de interés hacia abajo, tipos hacia arriba, inflación hacia abajo, pero la inflación es persistente. ¿Se acuerdan de aquel debate de si la inflación era momentánea, es puntual, no hay problema, no hace falta subir los tipos de interés? Error grave que ahora se está pagando. Pues ahora la FED vuelve a plantear el mismo problema, pero prácticamente un año después. Tiene la percepción de que incluso con la subida de tipos, por ser un shock de oferta provocado por los precios del petróleo, los tipos de interés pueden no ser suficientes o pueden necesitar de muchísimo más tiempo para conseguir controlar y reducir la inflación. ¿Qué es lo que sucede en ese punto? Que los tipos de interés tendrían que estar más tiempo en un punto elevado, es decir, en torno del 4% en Estados Unidos, para conseguir ganar al fantasma de la inflación, al dragón de la inflación, que en estos momentos golpea la economía mundial, pero sobre todo la norteamericana. Si ese movimiento de subida de tipos de interés no consigue tener toda la fuerza posible, la FED tiene que ser más agresiva. De ahí que los mercados esta mañana, sobre todo los futuros norteamericanos, estén en negativo y la perspectiva sea de ojo, porque a la vez la FED nos ha dicho que quiere empezar a soltar el pie un poco del freno, levantarlo un poquito para que la economía pueda funcionar y tirar hacia adelante, pero por otro lado ve que la inflación puede ser persistente y que por tanto donde coloque al final los tipos de interés como media para poder combatir la inflación, se quedará más tiempo de lo que se podía esperar en un principio, por lo que el golpe en cuanto a las rentabilidades en el mercado puede ser mayor de lo que se estaba esperando. Buena noticia, la FED tiene la intención de empezar a levantar el pie del acelerador, intentar que la economía norteamericana, el pie del freno, para que la economía norteamericana pueda coger fuerza. Sin embargo, el mercado ha recibido la mala noticia de que ese punto medio en el que nos quedemos sea durante más tiempo y por tanto cuando se hace todo el descuento de flujos de futuro, sobre todo en el Nasdaq, se vea que estos no son tan buenos como se esperaba. Punto fundamental, inflación, minutas de la FED, digiriendo ese dato. Ojo con los vencimientos también de mañana en el mercado norteamericano, que podemos tener una jornada con un tono negativo rojo bastante fuerte, por lo que están apuntando también esos vencimientos. Y ojo, porque el mercado ya empieza a tomar, después del respiro de subidas de la primera quincena de agosto, un poco la sensación de que ya hemos llegado suficiente y empieza el mercado a recoger otra vez ese tono negativo. El otro punto fundamental está en Europa y la energía. Miren, ahora mismo se encaminan hacia Europa, lo hemos conocido esta mañana, 3 millones de barriles de petróleo que llegarán dentro de 20 días aproximadamente. Es una petición que ha hecho Europa, los distintos países, sobre todo a países asiáticos, para que buques traigan 3 millones de barriles de petróleo a Europa y en el caso de que el gas ruso se corte, se pueda utilizar el petróleo para generar electricidad y poder compensar la pérdida del gas ruso en el mix energético europeo. Es decir, ahora mismo tenemos la energía en Alemania cerca de los 500 euros el megavatio. Ojo que en España está en mínimos, 134, miren la diferencia, 4 veces menos el precio del megavatio en España que en Alemania debido al milagro ese de la excepción ibérica, pero el conjunto de Europa, que no son las condiciones españolas, viviendo con la preocupación de que si se corta el gas ruso no habría suficiente gas como para más de 2 meses y medio ahora mismo. ¿Y qué es lo que han hecho? Medida de precaución, 3 millones de barriles de petróleo que están ahora mismo dentro de los metaneros viniendo hacia Europa. Tardarán un mes en llegar, le quedan unos 20 días para intentar solventar con 3 millones de barriles de petróleo, ¿se pueden imaginar lo que contamina eso? Solucionar
un problema que pueda haber puntual de energía en Europa, de tal manera que esos 3 millones de barriles de petróleo se utilicen para la generación eléctrica, ya que se tiene la percepción que toda la energía verde no será suficiente para compensar el gas ruso. De tal manera que Estados Unidos sigue peleando con sus problemas, inflación, crecimiento, FED, cómo puede maridar las dos cosas, pero Europa ya ni piensa en la inflación ni en el crecimiento, sabe que va a una recesión, y ojo porque va a ser larga y va a ser profunda, pero está buscando alternativas a lo que puede ser todavía más de una recesión, que es una depresión económica, que es el tema energético. De tal manera que la noticia clave esta mañana está en esos 3 millones de barriles de petróleo que están ahora mismo caminando vía marítima hacia Europa para intentar compensar el golpe de un posible corte de energía ruso. ¿Por qué? Porque aunque se está abasteciendo Europa para llenar todo lo que pueda de gas los depósitos, no llegarían a tener más de 2 meses y medio en el caso de que Rusia corte el gas. De tal manera que si en octubre Rusia decidiera hacer ese corte del gas, ni tan siquiera se llegaría al final del invierno y quedarían 2-3 meses por delante después de haber gastado todo. ¿Qué se quiere conseguir o qué se quiere buscar? Utilizar el petróleo como solución alternativa de energía, sabiendo que es muy contaminante, sabiendo que se está dejando a un lado todos los criterios de sostenibilidad, ODS, el famoso PIN de los coloritos, para dejar a un lado eso momentáneamente, aunque se diga solo con la boca pequeña, para conseguir solucionar un problema importante a corto plazo. ¿Cuál puede ser? Pues que el megavatio en Alemania se vaya a 1.500 euros. Y entonces la industria alemana no solo no sea competitiva con la china y con la japonesa, sino que se entre en una depresión económica en el conjunto de Europa tan potente que ya da igual todo. Porque la situación económica será tan dura en ese momento por culpa de la energía que da igual los tipos de interés. Es más, ya no se subirán, porque la situación ya será de contención de precios porque nadie compra nada. 3 millones de barriles viniendo hacia Europa, clave fundamental. Ojo, porque la FED tiene dudas de cuánto va a durar la inflación, y eso también se le puede ver también a Europa, por ejemplo, en cómo le puede impactar. Mercados ahora mismo en posición mixta, Europa un poquito en positivo, aunque España y el Eurostoxx están en posición negativa en los primeros momentos de negociación, las primeras horas de esta mañana. Mercados americanos en negativo, petróleo subiendo, porque mírenlo, lo tenemos ya intentando apoyar la cabeza en esa almohada de los $90, con el West Texas por debajo cerca de los 86, pues está recuperando terreno en el entorno del 1,9, una vez que ve que la demanda interna puede estar un poquito mejor de lo que se esperaba. Energía clave, el otro punto es ese, fíjense la diferencia en Europa, el milagro de la excepción ibérica en materia energética, 134 euros el megavatio en España, significa más de un 60% menos desde los máximos que vivimos en España hace apenas 2 meses, por lo que la excepción ibérica ahora sí está consiguiendo funcionar. La energía en España 4 veces más barata que en Alemania y que en Francia, pero toda Europa quiere ahora aprovechar la excepción ibérica de haber topado el precio del gas para producir cuanto más se pueda aquí vía las plantas de regasificación españolas, para lanzarle al conjunto de Europa y poder contener un poco la situación. Problema que no es suficiente, es un 2% de todo el gas que necesita Europa, por lo que se puede poner todas las plantas a funcionar, pero la opción de salida de ese gas tampoco va a solucionar el problema de fondo de lo que está sucediendo en Europa. Mercados mixtos. Ojo mañana a los vencimientos, ojo con la percepción de que no es puntual, sino que puede ser persistente la inflación, y ojo con los 3 millones de barriles de petróleo que caminan ahora mismo vía marítima hacia Europa para intentar dejar a un lado todo ese mensaje de sostenibilidad que se nos ha quedado por el camino a la primera de cambio, para quemar todo el petróleo posible, convertirlo en electricidad y compensar lo que está sucediendo con la amenaza de ruptura, de corte del gas ruso. Buen día y buen negocio.